Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Este es un programa especial de Quiero TV, de Quiero Noticias, platicando y sobre todo abriendo espacios de comunicación con el señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Usted lo conoce perfectamente, pero aquí lo interesante es conocer las perspectivas de este 2021 frente al resultado electoral, a las pandemias y a todos los grandes retos que hay con nosotros. Por supuesto, está mi compañero Jonás aquí, pues ahora sí que entre los dos estamos armando esta plática y por supuesto, señor gobernador, muchas gracias por abrir las puertas para nosotros. Al contrario, Miguel, Jonás, muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Un gusto recibirlos. Bueno, pues ha sido un año pues de muchos, digamos, de muchos puntos clave, difíciles, etcétera. Uno de ellos era, por supuesto, el reto electoral que, bueno, pues se vio de alguna manera enturbiado por ahí por intereses de fuera de la ley, pero la realidad es que el resultado que se generó en Jalisco creo que ha sido muy favorable para la política de Movimiento Ciudadano y encabezado por el gobernador. Yo creo que es un resultado positivo para Jalisco porque fue un proceso que salió muy bien, que permitió que la gente expresara su derecho y que ejerciera su responsabilidad con toda libertad. Creo que fue una elección en la que, por supuesto, hay una muestra de apoyo a un proyecto de gobierno que ha tenido, como lo has dicho, Miguel, condiciones muy difíciles para desarrollar su trabajo. Hay que simplemente recordar, este año iniciábamos enero con el momento más duro de la pandemia, con la crisis más fuerte en materia sanitaria y con la obligación de responder a la presión que esto significaba. Iniciamos este año también con el anuncio de una de las sequías más fuertes que ha tenido Jalisco en décadas. Veíamos al inicio del año también momentos duros y la presión de la delincuencia organizada para tratar de generar inestabilidad en el proceso. Es decir, cuando uno ve todos esos elementos de cómo arrancó este año y cómo se perfilaba la ruta del proceso electoral, pues creo que el resultado tiene todavía un significado más profundo, porque la gente creo que expresó en las urnas su confianza al proyecto de gobierno que hemos impulsado. Por supuesto que tiene que ver muchísimo el trabajo que hicieron los candidatos, los partidos, las propuestas que se presentaron, pero también, yo lo dije desde antes del resultado, no es porque nos haya ido bien, expresaba que una elección siempre es también de alguna forma un referéndum al gobierno, claro. Y en ese sentido creo que lo que hay hoy son condiciones de gobernabilidad para poder iniciar la segunda mitad de este gobierno con solidez, con un replanteamiento de propósitos, de objetivos después de haber transitado por estos meses tan difíciles de la pandemia. Y yo creo que sin duda la jornada electoral lo que pone de manifiesto es que los jaliscienses somos mucho más que los problemas que enfrentamos, que los jaliscienses hemos sabido mantener la unidad, hemos defendido bien a Jalisco y ahora, bueno, pues el reto enorme que tenemos de ratificar esa confianza, de mejorar el desempeño del gobierno, hacer mejor nuestro trabajo, corregir lo que tengamos que corregir y continuar con esta idea y esta agenda de defender a nuestro Estado. En este sentido, gobernador, preguntarle por qué hay una serie de cambios de personajes. Si bien Movimiento Ciudadano se mantiene, pues se rubrica que es el partido más votado en el estado de Jalisco a pesar de las condiciones que había, sí hay un cambio de personajes y sobre todo preguntarle por este grupo de personas que están encabezadas, diría yo, por Pablo Lemus, por Juan José Frangé. Hay otros personajes que provienen del sector empresarial, Manuel Herrera Vega, Mauro Garza, que se suman a las filas. ¿Es una nueva cara de Movimiento Ciudadano? Yo creo que es también parte de un proceso de relevo paulatino de un grupo que iniciamos este proyecto. Hay que recordar también, Jonás, que hacia marzo de este año tomó una decisión muy difícil Ismael del Toro, que significó en muchos sentidos un momento complicado para nuestro proyecto. Ismael, como ustedes saben, pues es de los fundadores de quienes iniciamos este movimiento político en Jalisco, y esa decisión obligó a hacer un replanteamiento de muchas cosas. A mí me da mucho gusto que ya en la primera línea de batalla de este proyecto pues hayan estado personajes como Pablo, como Juan José, como Salvador Zamora, como Citlali, como tantas mujeres y hombres que salieron a dar la cara y que encabezaron, insisto, una campaña no solo exitosa, sino
una campaña valiente en medio de la adversidad. Me parece que el hecho de que surjan estos nuevos liderazgos es una muy buena noticia porque, pues al final de cuentas, en esto todos estamos de paso y creo que el transitar de esta idea de un proyecto que tenía como referente principal, o yo diría como referente en general a una persona, hoy es un proyecto mucho más horizontal, que tiene nuevos liderazgos y que irá renovándose poco a poco. Yo creo que es una gran noticia y bueno, pues escuchas siempre o permanentemente esta idea de que eso puede significar diferencias o problemas al interior de nuestro proyecto. Yo con Pablo, con Juan, con todos, tengo una relación de respeto, de amistad, de trabajo, y yo estoy seguro que nos vamos a coordinar muy bien con ellos y con los presidentes municipales o presidentas municipales y con los diputados de otras fuerzas políticas. Si algo creo que hemos demostrado, Jonás, en estos 2 años y medio, es que sabemos construir una agenda de diálogo, que podemos generar consensos, que tenemos que entender que hoy la composición política de nuestro Estado y nuestro país exige de capacidad de diálogo y sobre todo de un profundo respeto por las diferencias. Y en ese sentido, todas las fuerzas políticas y todos los actores que hoy tendrán responsabilidades de gobierno o responsabilidades legislativas tendrán en este espacio, en este lugar, en esta casa de todos los jaliscienses, siempre un buen trato y siempre las atenciones que se requieren. Hay también un escenario de expansión, gobernador, porque a final de cuentas no solamente se repitió la presencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco, en los municipios más importantes, sino también ahora en el estado de Nuevo León, donde la gubernatura y la presidencia municipal de Monterrey, bueno, pues finalmente marcan pauta porque son Jalisco y Nuevo León, pues quizá 2 de los más intensos estados de la República, los que más producen y los que finalmente marcan también pauta. Bueno, a mí me dio mucho gusto el resultado de Nuevo León porque con Samuel, con Luis Donaldo, con Agustín Basabe, con todos ellos tenemos una relación de muchos años. Creo que es un grupo de gente joven que ha ido formándose, preparándose, que hay a quien le suena como una sorpresa, ¿no?, el resultado. Hay que recordar que ya hace 3 años habían ganado el Estado en la elección del Senado de la República. Pues es un grupo que se ha preparado para eso, que ahora tiene una responsabilidad enorme, pero con el que tenemos muchos vasos comunicantes, tenemos una relación seria, tenemos incluso una agenda de trabajo perfilada en común. Hace unos días hablaba por teléfono con Samuel y adelantábamos ya la instalación de una mesa de trabajo para ayudarles en los temas de coordinación metropolitana, en los que Jalisco tiene ya un camino recorrido muy importante, y vamos a tener pronto un encuentro con el gobernador electo, con presidentes municipales electos para trabajar sobre el tema metropolitano y por supuesto pues la coincidencia y el compromiso que tenemos de defender esta agenda tan importante que es la del pacto fiscal, la de revisar los convenios de coordinación fiscal para encontrar un acuerdo más justo para Nuevo León y para Jalisco, que como bien dices, son 2 estados que le aportan mucho al país, sobre todo en términos económicos, y que lo único que queremos es un trato justo. No queremos romper con la federación, no queremos abandonar el pacto federal como alguien ha interpretado, no. Lo que queremos es un trato justo, que se mantengan los principios de subsidiariedad que hay que tener con los estados con menos crecimiento económico del país, es decir, que hay que ser solidarios con los estados más pobres, pero también tenemos, creo, el derecho no solo el derecho, la obligación de defender el que a nuestros estados se les pueda ayudar a seguir siendo la locomotora de la economía del país. Lo que queremos es tener condiciones para seguir creciendo y aportándole a México, pero en ese sentido, el tener, digamos, esta agenda de trabajo perfilada, creo que es una señal muy clara también de que vamos a estar en comunicación, de que con Nuevo León habrá una relación más cercana todavía. Esperamos poder hacerlo también con otros estados de la República que han puesto sobre la mesa esta agenda y bueno, pues sin duda que el triunfo allá, los resultados en Campeche, en Nayarit, en Colima, en Chihuahua, en estados en los que el proyecto político tuvo una posibilidad de crecer de manera muy importante, son alentadores, nos da mucho gusto y qué bueno que este proyecto que algunos pensaban era estrictamente local o de Jalisco, hoy va tomando poco a poco presencia y fuerza a nivel nacional. Gobernador, déjeme regresar un poquito a la agenda local, a los temas de aquí de casa. Usted hablaba de este relevo de personajes. Concretamente, ¿ya tiene nuevo delfín después de la salida de Ismael del Toro? ¿Es Pablo Lemos? No, la verdad es que
Me parecería terrible que ya a estas alturas me quisieran poner ya en segundo plano. Yo tengo que encabezar el gobierno de Jalisco y espero que todos los temas de la sucesión puedan desahogarse, dialogarse y construirse más adelante. Me parece que una de las cosas que uno aprende en este trabajo es que los planes con tanta anticipación no siempre son la mejor idea. Yo lo que creo es que hoy hay perfiles muy sólidos que han ido creciendo, que se han ido preparando para poder enfrentar el reto de darle continuidad a este proyecto. Hemos podido ratificar esa idea de que no hay soluciones mágicas o de un solo periodo de gobierno, sino que se tienen que construir rutas de trabajo de largo alcance. Así lo hicimos en Tlajomulco y mira, ya llevamos, creo que son 5 o 6 periodos, 6 periodos ya, gobernando Tlajomulco, refrendando la confianza de la gente. En Guadalajara, que es un municipio complejo, con mucha movilidad en términos políticos, llevamos ya, este va a ser el tercer periodo de gobierno. Y lo que creo es que en ese sentido se ha podido construir esta idea de apuestas de mayor alcance. Y en ese sentido creo que tenemos alternativas sólidas hacia adelante. Te insisto, todavía me queda más de la mitad de mi gobierno y en eso creo que hay que estar concentrados. Me parece que el liderazgo de Pablo va a ser muy importante para cualquier cosa hacia adelante, pero hay, por supuesto, todavía un camino largo para ellos. Sé que al final estará al frente de este proyecto la mujer o el hombre que tengan mejores condiciones para representarnos y bueno, espero en su momento que les toque estar al frente de nuestro estado, pero todavía falta, Jonás. Ahora, otro de los puntos que creo que son muy interesantes es el papel que ha tenido Jalisco frente al gobierno federal. Hay que decirlo tal cual, pues se ha cuestionado al mismísimo presidente por parte del estado de Jalisco en ciertas ideas o en ciertas decisiones que se han llegado a tomar. Recuerdo perfectamente que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, fue uno de los primeros que dijo, oye, esto no se puede, esto es malo para la población, etcétera. ¿Cómo finalmente considera, gobernador, que se vaya a desentrañar esto? Jalisco ha puesto muchos ejemplos al resto del país y muchos lo han seguido también y bueno, pues a final de cuentas esto ha generado pues cierta polaridad, bipolaridad. Ha sido una relación difícil. Recordarás que desde el primer momento de nuestros gobiernos, porque iniciamos prácticamente al mismo tiempo, el presidente mandó señales muy duras con Jalisco. Primero el recorte presupuestal en diciembre del año 2018, luego el nombramiento del delegado o superdelegado como una señal de confrontación y de idea de intromisión en los temas estatales, luego el tema de la gasolina, que nos dejaron sin gasolina más de un mes, y así vinieron acciones y decisiones que fueron, me parece, señales equivocadas y duras al inicio del gobierno. Supimos en el camino rectificar. Creo que pudimos establecer cuando menos canales de diálogo que nos han permitido ir desahogando algunos temas, pero en el último año y medio yo te diría, Miguel, el abandono a la agenda de Jalisco ha sido brutal. Es decir, están ahí los grandes pendientes que tenemos que abordar, los asuntos que algunos piensan que es aventar la bolita, dicen, es que Alfaro le echa la bronca al gobierno federal. Pues es que no es que le eche la bronca, es que hay temas que están establecidos en nuestro marco legal que son competencia y responsabilidad del gobierno federal. O sea, no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes. Entonces, cuando tú planteas, por ejemplo, la agenda de seguridad y de combate a la violencia y entrega resultados como los que nosotros hemos entregado y que ellos mismos han reconocido, bajando toda la incidencia delictiva de los temas que le tocan a la autoridad local, pero en contraparte te encuentras el crecimiento de la violencia y los actos que vienen de los grupos de la delincuencia organizada, que es una responsabilidad del gobierno federal. El narcotráfico y la delincuencia organizada es responsabilidad, son delitos de carácter federal. Pues lo que esperarías es cuando menos un planteamiento estratégico, decir cómo hacemos para ajustar las cosas. No se trata de desentendernos de esos temas, se trata de que sí esperaríamos nosotros una acción mucho más clara, mucho más concreta por parte de ellos en ese tema y en tantos otros que son su responsabilidad. El tema del abasto de agua para nuestra ciudad, que ya padecimos este temporal de estiaje,
esta temporada de estiaje los efectos de la crisis que estamos enfrentando en materia de agua, pues es un tema que le compete a la Federación. Quienes están construyendo las presas que están suspendidas es la Federación, no el Estado. Temas como el cuidado de los bosques. El tema de los bosques es un asunto de carácter, en principio, federal. Entonces es muy fácil ampararse en el desconocimiento que a veces hay de los ciudadanos de qué le toca a cada nivel de gobierno para dejarle a quienes damos la cara todos los días, a quienes estamos en la primera línea de batalla, toda la responsabilidad. En ese sentido, lo que yo esperaría, y voy a ver al presidente en unos días más, me dio un espacio para poder platicar, es que se pueda, después de la elección, poner sobre la mesa una agenda muy concreta de temas en los que nos tenemos que concentrar. ¿Qué vamos a pedir? Muy sencillo, que se atiendan los asuntos que desde hace mucho tiempo pusimos sobre la mesa. No hay agendas nuevas. Queremos que empecemos la línea 4, queremos empezar la línea 4 hacia Tlajomulco, que es un compromiso de un servidor, pero también del presidente de México. Queremos que se resuelva de fondo el tema del abasto de agua y que se pueda encontrar ya un modelo que nos permita atender a los Altos de Jalisco y a la zona y al área metropolitana de Guadalajara. Queremos que haya un ajuste y un refuerzo de toda la agenda en materia de seguridad, en la cual cada quien tiene que poner de su parte. Queremos que el gobierno de la República corrija esta decisión de dejar a Jalisco sin un solo peso para el mantenimiento de las carreteras federales, porque hay carreteras que le tocan a ellos arreglar, que están en pésimas condiciones, como la carretera Zapotlanejo a Totonilco o la carretera que va de Cocula a Autlán, por poner solo algunos ejemplos. Es decir, son cosas básicas, Miguel. Tampoco le quiero pedir temas fuera de su alcance. Queremos simplemente que aquellos asuntos que se pusieron sobre la mesa tengan seguimiento y tengan atención. Y yo espero que el presidente pueda ver en el planteamiento que nosotros hagamos que lo que queremos es coordinarnos y trabajar por el bien de Jalisco y de México. No hay ánimo de confrontación, no hay disputas políticas anticipadas. Yo quiero con el presidente que los siguientes 3 años y medio que tenemos por delante nuestros gobiernos puedan ser productivos para mi estado, y voy a hacer todo lo posible para que el presidente le ayude a Jalisco, siempre hablando de frente y con respeto, pero sí defendiendo los intereses de mi estado. Claro. Gobernador, en este sentido, usted dice no hay confrontación. Sin embargo, si revisamos rápidamente el resultado de la elección 2021, hay una mayoría de gobernadores de Morena, incluso ya quieren desaparecer la CONAGO, hay una mayoría... Que ya no existe. Ya no existe, ya no opera, pero también tienen ya una mayoría consolidada en la Cámara de Diputados. Pareciera que los 3 años por venir pues serán un reflejo de lo que son los 2 y fracción que han pasado. Usted en los últimos días hablaba de conformar un grupo de gobernadores para resistir, para tener un dique a la concentración de poder de la presidencia. ¿Este proyecto sigue y con quiénes se ha comunicado para concretarlo? Sí, yo creo que hubo una reconfiguración política en el país, es evidente. A partir de eso tenemos que hacer un replanteamiento también de nuestra posición y de nuestro camino a seguir. Sí he hablado con algunos gobernadores, creo que lo que hay es un ánimo de fortalecer un espacio de diálogo entre nosotros con agendas muy concretas. Yo lo he dicho también públicamente, un bloque de gobernadores para coordinarnos y respaldarnos, no para enfrentarnos ni al presidente ni a un partido político. Ojalá en este país pudiera restablecerse la voluntad y el diálogo de estar en una mesa todos los gobernadores, pero evidentemente la CONAGO es un modelo fracasado, es un modelo agotado totalmente. Entonces, por lo pronto creo que hay condiciones para poder establecer una primer mesa, a lo mejor con 10, 11, 12 gobernadores con los que podamos platicar. Y por supuesto que en este escenario, en esta nueva configuración política del país, pues hay que entender que nos toca reconstruir una plataforma que permita verdaderamente significar un contrapeso. Fíjate, la diferencia, la distinción que hay que hacer entre tener contrapesos respecto al poder presidencial y estar en un ánimo de confrontación. Son 2 cosas distintas. Lo que queremos es evitar que venga desde el centro una aplanadora que someta al federalismo mexicano, que lastime la autonomía, la dignidad de los estados y que permita desde ese espacio de representación poner sobre la mesa temas que son de la agenda nacional, pero que tienen un impacto local. Ese sería el propósito. Así nació la Alianza Federalista. Nos sirvió para enfrentar la pandemia, para discutir temas de carácter presupuestal. Creo que fue un espacio importante, pero que evidentemente, Jonás, después de lo que pasó en la elección, creo que tiene que replantearse, tiene que redefinirse, y en eso estamos, sí estamos platicando al respecto. Hay también un escenario, gobernador, que es el de la reactivación económica,
Sabemos que Jalisco ha tenido pues ya una serie de dispositivos a este respecto, pero ¿qué tanto pues también tendrían que embonar pues proyectos de orden nacional? Porque finalmente los recursos de todo el país pues se tienen que aplicar en los diferentes estados. ¿Cómo Jalisco podrá emitir realmente medidas para una reactivación económica ya más sólida, más fuerte? Bueno, ese es un punto central de la agenda, es decir, lo que estamos poniendo sobre la mesa en términos de proyectos de inversión pública, lo que tengo que platicar con el presidente, tiene que ver con la reactivación económica, porque una ciudad como la nuestra, un estado como el nuestro, porque cuando te hablaba, por ejemplo, del abasto de agua para Guadalajara, para Los Altos, estás hablando de la segunda ciudad del país y estás hablando de la región más productiva en el sector agropecuario de todo México. Sin agua, o sea, ¿qué viabilidad hay para cualquier proyecto de crecimiento o de reactivación económica? Entonces, lo que queremos es justamente decirle al presidente que lo que estamos poniendo sobre la mesa como proyectos de inversión pública están vinculados a una agenda de reactivación económica en la cual yo creo que Jalisco ha puesto un muy buen ejemplo a nivel nacional de cómo poder enfrentar esta etapa de reorganización y de replanteamiento de nuestra ruta de crecimiento económico, porque nuestro estado ha logrado mantenerse hasta el momento, después de ya en el proceso de reactivación, como la segunda entidad que más empleos ha generado de todo México. Es un estado que a pesar de la pandemia pudo crecer en términos de inversión extranjera directa, que creció sus exportaciones. Es un estado que ha sabido defenderse y tiene mucho que ver, más que con el gobierno, bueno, nosotros hacemos la parte que nos toca, pero tiene mucho que ver con la iniciativa privada, con cómo los empresarios, las empresarias y empresarios de Jalisco han enfrentado esta realidad y cómo el sector privado lo que plantea es simplemente que el gobierno, en sus tres niveles, haga lo que nos corresponde. Eso es justamente lo que yo quiero poner sobre la mesa con el presidente y yo creo que eso va a ser materia de diálogo y de debate muy importante en los próximos días, Miguel, porque les adelanto que estamos por concretar un primer encuentro, probablemente aquí en Jalisco, con empresarios de Nuevo León y de nuestro estado. Queremos también que así como con los gobernadores pueda haber un diálogo y una interacción permanente, la iniciativa privada de cada entidad federativa pueda tener comunicación, podamos compartir experiencias y podamos establecer estrategias que nos permitan fortalecer nuestra capacidad de crecer en términos económicos. Ya también adelantamos un poco el tema con el gobernador de Guanajuato, es probable que también tengamos este encuentro con la iniciativa privada del estado vecino de Guanajuato. Hablé por teléfono con el gobernador electo Curi, yo espero que también con Querétaro lo podamos hacer, es decir, que podamos reactivar la alianza Bajío-Occidente por una parte, que podamos fortalecer nuestro vínculo con el noreste, como lo hemos planteado también en la alianza, ahora con la plataforma que hay en Nuevo León, pero también en la comunicación cercana que tengo con el gobernador Riquelme de Coahuila. Es decir, desde lo local tenemos que impulsar esta visión de que hoy, ya en el último tramo de la pandemia, ojalá, espero que así sea, tenemos que establecer una estrategia muy concreta en materia de reactivación, porque esa es la otra pandemia, la pandemia de la pobreza, del desempleo, de la falta de crecimiento, que es un nubarrón, es una nube gris que ahí está sobre el país y que somos algunos estados, desafortunadamente solo algunos estados, los que podemos hacernos responsables de corregir esa circunstancia y lo tenemos que hacer, insisto, con una estrategia clara, con mucha comunicación entre nosotros y con mucho trabajo como hasta ahora se ha hecho en Jalisco por parte de la iniciativa privada. Usted, gobernador, liga, y creo que es un asunto natural, todos lo vemos, el problema de salud que significa la pandemia con el problema económico. De hecho, es la otra pandemia, dice usted. ¿Cómo vamos en Jalisco? Porque en los últimos días han regresado de estar en semáforo verde al amarillo cinco estados del país, entre ellos la Ciudad de México. Jalisco, por el contrario, en los últimos días amplía los horarios de trabajo para los lugares nocturnos y pues estamos ya en el proceso de regreso a clases. ¿No estamos en riesgo? ¿Qué es lo que le tienen informado en la mesa de salud? Bueno, el riesgo siempre existe, Jonás, ¿no? Porque estamos enfrentando una pandemia que ha sometido a las economías más potentes del mundo, que ha puesto en evidencia que no hay estrategia infalible, que cuando uno cree que ya la libró, ahí está el virus a la vuelta de la esquina. El riesgo está latente, pero Jalisco lo ha hecho muy bien. Los jaliscienses hemos adoptado ya estas disposiciones para enfrentar lo que resta del año de manera correcta. Por supuesto que el principio que establecimos desde el principio de la pandemia de que teníamos que asumir todos que las reglas son para cumplirse, se ha respetado.
trabajo que hemos hecho en conjunto, gobierno, universidades, iniciativa privada y la sociedad en general, creo que está de manifiesto en los hechos, en los números, es decir, como lo señalas, tristemente vemos como algunas entidades retroceden. Jalisco se ha mantenido muy estable, los indicadores de ayer domingo que revisaba están bastante bien. Esperamos seguir así, porque hoy lo que nos estamos ya es preparando para lo que va a ser un reto enorme para todos, que es el regreso a las clases presenciales, un asunto, yo diría, de carácter urgente ya, por la salud emocional de nuestras niñas, niños y jóvenes, pero en general creo que las cosas van muy bien. Nuestro programa de diría, perdóname la expresión, pero pues es la reconversión hospitalaria, es decir, de la transformación que hicimos de nuestro sistema hospitalario para atender el COVID, ahora regresar a tener condiciones para atender otros padecimientos que se fueron rezagando en la atención de nuestros servicios de salud, va avanzando muy bien. Entonces, en general, creo que hay condiciones de estabilidad para poder continuar hacia adelante, pero sí con un mensaje claro a los ciudadanos: esto no ha terminado, tenemos que cuidarnos. Había la preocupación del impacto que iban a tener las elecciones, las campañas, sobre todo el tema de los contagios. Afortunadamente parece que todo salió bastante bien y por lo tanto pues hay que seguir con pasos pequeños, cuidadosos, pero firmes, porque tenemos que mirar hacia adelante. Yo escuchaba a la jefa de gobierno hoy decir, bueno, pues sí, nos cambiaron de semáforo, pero pues ya tenemos que darle. Yo lo que creo que tenemos que entender es que lo primero es la vida y la salud de todos, pero que por supuesto, si cada quien hace su parte, podemos enfrentar el virus juntos. Lo hemos hecho bien en Jalisco y espero que lo sigamos haciendo. ¿Ya se vacunó, gobernador? Ya estoy listo, pues me toca esta semana. Le toca esta semana. Sí. Recuerdo también que cuando surge el problema de la pandemia, gobernador, hubo un anuncio que a mí se me hizo muy interesante, que fue gestionar un crédito para generar obra pública y con ello implementar una cadena productiva que es pues la base de las economías, las grandes obras. ¿Qué tanto se logró de esa iniciativa? Bueno, recordarán que fue uno de los temas de más golpeteo político el año pasado. Cuando se toma la decisión de tomar esta línea de crédito, hubo quien dijo que estábamos endeudando a Jalisco, que estábamos hipotecando el futuro. Hoy nuestro Estado tiene finanzas muy sanas, nuestro Estado no tiene ninguna presión de los créditos que hemos tomado para poder seguir creciendo e invirtiendo por Jalisco. Decía que sobre todo cuando se nos dejaron venir de un partido político en específico, yo les recordaba que ese partido ha gobernado la Ciudad de México, o ese proyecto político ha gobernado la Ciudad de México desde hace muchos años. Y les enseñaba los niveles de endeudamiento que tiene la Ciudad de México per cápita. Más de, no traigo aquí los datos, pero son como 9,300 pesos por persona de deuda en México, en la Ciudad de México. Aquí era de 3,500. Es decir, ya con todo lo que se hizo el año pasado. Pero si no hubiéramos tomado ese crédito, Miguel, la verdad es que de lo que hoy estamos hablando como una reactivación efectiva, como un Estado que va recuperando empleos, que va creciendo otra vez, difícilmente se hubiera dado. Porque ese recurso nos permitió invertir de manera muy importante, por ejemplo, en el sector de la construcción, que genera una enorme derrama, que genera muchos empleos, que activa distintas ramas de la economía y nos permitió sobre todo resolver problemas cruciales en materia de infraestructura carretera, que es un activo muy importante en términos de reactivación. Tú no puedes tener una economía que funcione cuando tienes tus vías de comunicación hechas pedazos. Claro. Nos permitió equipar y reconstruir hospitales, nos permitió todo el trabajo de renovación de nuestra infraestructura educativa ahora para el regreso a clases. Es decir, el crédito se usó y se usó bien. Hicimos una comisión ciudadana que evaluó el ejercicio del gasto y que ha entregado conclusiones muy positivas en términos de cómo se ha ejercido el recurso, de que no nos hemos robado el dinero. Es decir, el problema de los créditos es que luego se usan para cosas que no le sirven a nadie y nadie rinde cuentas de cómo se usó ese dinero. Nosotros hicimos un mecanismo especial de ciudadanos por fuera del gobierno que hicieron un seguimiento y una evaluación permanente del ejercicio de ese gasto. Y hoy, hoy lo que les puedo decir es que ese recurso significó una gran diferencia y significó la posibilidad de que el gobierno se mantuviera trabajando y por supuesto son recursos que al final llegaron a... o se destinaron a lugares y asuntos que le sirven a la gente. Creo que ese es el tema central. Estamos ya prácticamente ejerciendo la totalidad de los recursos. Hubo algunos que han tenido
algunos proyectos muy específicos que han tenido complicaciones por liberación de terrenos o derechos de vía que se han atorado, pero en general yo te diría prácticamente ya el total de los recursos se han ejercido y son hoy obras y proyectos en beneficio de los jaliscienses. Gobernador, a propósito de economía y ligándolo un poco con el resultado electoral, en más de 25 años no habíamos sido testigos de que el gobierno del Estado tuviera mayoría en el Congreso, el partido, y a usted le va a tocar una condición así, que es en teoría favorable. ¿Están preparando, dada esa condición de tener mayoría en el Congreso del Estado, otro proyecto de deuda o de crédito para el resto del gobierno? Bueno, primero el resultado electoral, por supuesto que es una señal positiva, yo creo que, pues sí, para un servidor, pero en general para Jalisco. Mira, es muy curioso, a los gobernadores que les tocó perder su elección intermedia, también estuvo apoyándolos y estuvo, digamos, en una circunstancia distinta su relación con el presidente en turno. Es decir, los últimos gobernadores del PAN tuvieron siempre un presidente de la República del PAN. Bueno, sale un pedacito Cárdenas, pero en general todo su, digamos, un tramo todavía importante, estuvo Fox, luego estuvo Calderón, y luego cuando llegó con Ramírez Acuña y con Emilio González, y luego cuando llegó Aristóteles estuvo Peña Nieto. Es decir, los gobernadores que tuvieron un presidente que en teoría estaba de su lado, enfrentaron un proceso electoral en el que no les fue bien en la mitad de su gobierno. Hoy, a pesar de las circunstancias y la relación tan dura con el gobierno de la República, nosotros pudimos construir, con la confianza de la gente, una mayoría en el Poder Legislativo local que debe de convertirse en una herramienta muy importante para concretar cosas hacia adelante, no para cometer ningún tipo de acto de imposición de la voluntad del gobernador. Lo digo desde ahorita. Lo que se va a construir en la agenda legislativa tiene que ser en un ejercicio de respeto y de diálogo. No tenemos interés ni intención de imponer una mayoría para hacer cosas que lastimen, para hacer cosas que afecten a nuestro Estado. Entonces, cada decisión que se tome será bajo esa lógica. No hay interés ni intención en este momento de presentar algún asunto que tenga que ver con alguna línea de crédito. Por supuesto que tenemos enfrente asuntos que necesitamos resolver, en principio en coordinación con la Federación. A ver, voy a poner un ejemplo sobre la mesa. Yo espero que en la plática con el presidente podamos encontrar una solución al tema del abasto de agua. Pero ¿y qué pasa si la Federación no hace nada? Nos vamos a quedar esperando para que el próximo año se venga la temporada de estiaje y una vez más nos quedemos con un problema encima los tapatíos y los jaliscienses como el que tuvimos este año, o muy probablemente mayor, o vamos a actuar a tiempo para poder hacer las cosas que se tienen que hacer para evitar que esto suceda. Son cosas que vamos a tener que poner sobre la mesa en los próximos días, pero no en la lógica simplona de ya tengo mayoría y entonces voy a sacar lo que se me antoje. No va a ser así. Creo que tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos en la interpretación de la voluntad del pueblo de Jalisco. Es decir, si bien creo que hay un cierre de filas y un respaldo importante, no podemos echar campanas al vuelo porque eso no es un cheque en blanco. Eso es más, lo interpreto como una mayor responsabilidad de hacer mejor las cosas, y en ese sentido el trabajo de la coordinación con el Congreso tiene que caminar en esa misma ruta. Gobernador, es creciente el índice de delincuencia en el Estado. ¿Qué se puede y qué se plantea para poder abatir esto? Tenemos decesos por, ahora sí que números muy cuantiosos, y bueno, lamentablemente, pues también como que las autoridades federales no se han sabido integrar quizá con las estatales. Es una percepción, no sé, seguramente usted va a tener mejor visión de todo esto, pero ¿qué hacer con este gran problema de la seguridad en Jalisco? Yo diría que primero poner las cosas con toda claridad sobre la mesa, Miguel, que lo primero que tenemos que hacer es entender la naturaleza del problema como sociedad, no solamente el gobierno, porque hay una lectura, me parece, equivocada en la interpretación sobre lo que está pasando en esta agenda en Jalisco. Mira, por un lado, lo que yo he definido como analizar los datos en materia de seguridad pública como un tema en específico, y los datos de la violencia como otro tema, de naturaleza distinta. Y lo explico de esta manera. La agenda de seguridad pública, la que tiene que ver con los delitos que afectan tu patrimonio, el de todos los jaliscienses, los robos a casa, los robos a persona, los robos a negocio, a casa, habitación, a vehículo, todos esos hoy traen números que nos indican una reducción, en algunos casos, de casi el 60% de lo que pasaba hace 3 años. Es decir, hoy nuestra ciudad y nuestro estado
viven los niveles de inseguridad más bajos de décadas. Eso es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, porque en contraparte tienen los actos de violencia que generan miedo, que generan terror y que generan esta percepción de inseguridad que tenemos, pues yo diría que todos. Al final de cuentas, entender esta diferencia, es decir, que estamos actuando sobre los delitos que impactan el patrimonio, pero que al mismo tiempo tenemos y vivimos en una sociedad cada vez más violenta, porque no es solamente la delincuencia organizada, vemos mayores niveles de violencia en el seno de las casas. La violencia familiar ha crecido de manera alarmante. Cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento en violaciones, uno se imaginaría que estás hablando de casos en los que va una mujer sola, a lo mejor caminando en la calle oscura, y que alguien la ataca. No, muchas de esas violaciones, la enorme mayoría de esas violaciones son en su propia casa. Entonces estamos hablando de una sociedad más violenta y de una agenda de seguridad pública que va poco a poco dando resultados. Yo no estoy cantando victoria en el tema del combate a los delitos, pero creo que vamos avanzando bien. Sin embargo, en el tema de la violencia, donde están los homicidios, donde están las violaciones, la violencia familiar, las lesiones dolosas, todos estos delitos que estamos analizando aparte o en otro bloque, creo que nos hablan de la necesidad de hacer un replanteamiento estratégico. Es decir, yo cuando hablo de no echar las campanas al vuelo, me refiero justamente a que así como tenemos indicadores que nos hacen pensar que vamos bien, hay otros indicadores que nos dicen que tenemos que ajustar cosas. Y justamente el día de hoy, después de la entrevista, tenemos una reunión para hablar y trabajar con las autoridades federales, estatales y municipales sobre los temas de violencia en específico. Homicidio doloso, feminicidio, violaciones, esos delitos que representan un reto de otra naturaleza. No es un asunto nada más de policías y patrullas, no es un asunto nada más de vigilancia o de sistemas o el uso de tecnologías para poder combatir la delincuencia. Estamos hablando de fenómenos que tienen orígenes más profundos, tienen raíces más... En las familias. Mucho tiene que ver con eso y por lo tanto tenemos que afinar las estrategias. Entonces, en unos días más vamos a hacer un balance general de la mitad del año en el que vamos a exponer justamente esta circunstancia que me parece que es importante entender todos, en el sentido de que si bien hay un avance para bajar los indicadores de inseguridad de nuestra ciudad y de nuestro estado, también es cierto que vemos un fenómeno de una violencia creciente, de una violencia preocupante por su origen, por su arraigo en términos sociales y por su complejidad para poder abordarla. Entonces, pues iba a requerir de un esfuerzo, no solo de coordinación entre los gobiernos, sino de una toma de conciencia y de una actitud de profunda responsabilidad por parte de todos para hacer cada quien la parte que nos toca para enfrentar este reto. Gobernador, le quiero preguntar, regresando un poco sobre lo que hablaba hace unos minutos, en este diálogo con varios gobernadores, con otros gobiernos estatales, para poder compartir experiencias y construir agendas que vayan en lo económico y en lo político, ¿el gobernador Enrique Alfaro se está perfilando para 2024? ¿Hay una percepción en ese sentido? No, porque he sido claro en el sentido, creo haber sido claro, espero, porque luego uno cree ser claro y no siempre lo es. Trataré de ser claro, más bien diría, en el sentido de que yo asumo que mi responsabilidad central es gobernar bien Jalisco, terminar mi gobierno con seriedad, salir por la puerta de enfrente, entregar buenas cuentas, y que a partir de eso el ejercicio de un buen gobierno te convierte en una opción de futuro, pues ha sido la manera como yo he avanzado en la política. Es decir, lo que hice en Tlajomulco fue mi plataforma para construir lo demás. Lo que hice en Guadalajara fue mi plataforma para después ganar el gobierno del Estado. Hacer un buen gobierno es la mejor plataforma para cualquier político. Entonces, como estoy concentrado en hacer un buen gobierno, lo otro puede darse la posibilidad de que yo esté considerado como una opción hacia adelante, pero no me quita el sueño ni me tiene metido en esa agenda, Jonás, porque me parece que eso sería un gravísimo error. Es decir, subirte en un ladrillo, sentirte ya presidenciable, pues me parece que sería un gravísimo error. Nosotros lo que estamos haciendo es construir una opción de gobierno seria, sólida, pero también, eso sí, y a lo mejor ahí es donde se genera la confusión. Yo he dicho y reitero que yo pienso estar en la primera línea de batalla de quienes creemos que este proyecto de país en el que hoy vivimos no puede tener continuidad, no debe tener continuidad, porque creo que estamos llevando al país a un barranco. Esa es mi convicción y como mexicano voy a estar ahí para defender mi postura, para defender mis ideales, para defender las cosas en las que yo creo y jugar el rol que me toque jugar.
No sé qué me va a tocar, pero si tengo vida y salud, voy a estar en la primera línea de batalla y yo sé que Jalisco va a ser un factor decisivo en la definición de lo que viene para este país. Bueno, sin embargo, las agendas político-electorales se construyen, no brotan de un día para otro. ¿Hay algún espacio en la suya? Yo no cierro ninguna puerta, pero no es un tema que me quite ni tiempo ni atención. Lo que venga hacia adelante será producto de nuestro trabajo y de nuestros resultados y de las circunstancias, porque luego se nos olvida que los políticos somos en mucho también producto de la circunstancia, no solamente de lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Y qué circunstancia va a haber en 2 años y medio? Es difícil saberlo, Jonás, pero lo que yo espero es tener la fuerza, tener la salud que se requiere para dar una batalla que va a ser decisiva para el futuro de México, y lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mis hijas y lo voy a hacer por mi estado también, por supuesto. Bueno, la verdad es que sí ha marcado pauta esta administración, sin duda. Creo que, y no es guayabazo, conste, pero a final de cuentas sí se ha percibido en el ámbito nacional, pues digo, perdón que lo maneje así, pero por ejemplo el inicio de este movimiento ciudadano con Dante Delgado, pues era chiquitito, ahora ya creció lo suficiente. Insistimos con el tema de Nuevo León, que se une de alguna manera, de manera partidista con Jalisco, y bueno, pues son 2 estados que sin duda pueden generar mucho más, muchas plataformas más. Seguramente en otras entidades se va a ir fortaleciendo y es pues altamente probable que se pueda seguir con algo. Sí, la verdad es que cuando uno piensa en las opciones reales de un proyecto político como es el de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, podrías pensar, o hay quien debate, ¿no? Bueno, pues este Movimiento Ciudadano sacó, parece el 7% a nivel nacional de la votación, es una fuerza todavía pequeña. A veces nos olvida que todos los grandes proyectos políticos se construyen de esa forma, o en los últimos tiempos se han construido de esa forma. Simplemente no me gusta mucho el ejemplo, por diversas razones, pero 3 años antes de ganar la elección presidencial, el proyecto político de Morena sacó menos votos que nosotros en esta elección, 3 años antes. Entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante? Es todavía difícil prever. Lo que yo sí creo es que la política en este país cambió, que lo que nos deja el proceso electoral como lección es que este asunto, por ejemplo, de las alianzas simplonas construidas por los dirigentes de los partidos para tratar de sumar votos, no son exitosas. Que un proyecto político que se construye a partir de las burocracias de los partidos está condenado al fracaso. Que en todo caso en este país lo que tiene que surgir es una expresión política, no necesariamente pensada como un partido o como una bandera o como un color, una expresión política que sea capaz de poner en orden las ideas que verdaderamente contrastan con las otras ideas que hoy están definiendo el rumbo de México. Que podamos tener verdaderamente una plataforma sobre la cual construir acuerdos, no solamente sobre la ambición de los dirigentes de los partidos, sino sobre un proyecto de país que detrás de una alianza de partidos nunca existe. Lo que yo esperaría es que en los próximos meses pueda empezar a tomar forma esta idea de una visión de México construida desde abajo, construida con solidez, con seriedad, con visión de futuro, y que en torno a esa visión, pues muchos actores políticos, muchas fuerzas políticas, podamos sumarnos y podamos aportarle hacia futuro. Yo creo que ese es el camino y creo que este proyecto en el que yo participo, que es Movimiento Ciudadano, pueda tener mucho que aportar en ese sentido. Señor gobernador, antes de que el tiempo se nos vaya a agotar, hace unos días recién pasaba la elección y ya le estaban preguntando sobre cambios en el gabinete. Le quiero preguntar, ¿va a rescatar a Ismael del Toro? ¿Lo va a llevar a su gabinete? ¿Habrá cambios con otros personajes? No sé, hay gente que tiene influencia, Alberto Esquer, Hugo Luna. A ver, bueno, de Ismael, más que rescatar, Ismael está atendiendo temas personales y yo esperaría que él concluyera ese proceso que es muy importante para él y para su familia de manera adecuada, y por supuesto que él siempre será un activo muy importante que ojalá pueda pronto reactivarse y reincorporarse a la vida pública. Me encantaría que Ismael estuviera aquí para ayudarnos en el último tramo de este gobierno. Y bueno, como cualquier administración pública, aparato de administración pública, nuestro gobierno está en un permanente proceso de revisión.
No descarto la posibilidad de que haya ajustes en los próximos días, pero no va a ser producto o consecuencia de un resultado electoral. Va a ser producto de una evaluación interna y de un ajuste y recalibración profunda del proyecto, porque hay que entender, Jonás, que cuando arrancamos nosotros el gobierno, lo hicimos en una circunstancia muy distinta a la que vivimos un año después. Yo jamás me hubiera imaginado la pandemia. La pandemia cambió la visión que teníamos de cómo íbamos a caminar. Tuvimos que poner en pausa el tema de la refundación, tuvimos que hacer una serie de ajustes que hoy estamos en condiciones de revisar, reorganizar, replantear, y que a lo mejor a partir de eso se necesitan algunos acomodos en términos internos, la incorporación de nuevos perfiles y a lo mejor prescindir de algunos. Estamos en ese proceso y yo creo que las decisiones sobre ajustes en el gabinete podrán tomarse hacia mediados del mes de julio. Estimo que se puedan tomar las primeras. Pues, gobernador, agradeciendo por supuesto esta disposición de darnos un espacio para la audiencia de Quiero TV, para nuestra empresa, y que a final de cuentas pues nos haya permitido abrir todo este abanico de preguntas y respuestas muy buenas y muy acertadas, que a final de cuentas pues permiten a todo el público, a todos los ciudadanos, pues a percibir qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que hace falta, qué pasos buenos se han dado y cómo estamos en función de los resultados que hay hasta ahora, que por supuesto pues se perciben mucho mejor que en buena parte del resto de la República. Yo creo que vamos, Miguel, y gracias por la oportunidad. Jonás, también, por supuesto, siempre un gusto recibirlos. Yo creo que Jalisco la lleva, con muchos problemas. No podemos confundir el optimismo con triunfalismo. Claro. Pies en la tierra, mucho trabajo, estar concentrados en lo que nos toca. Y yo lo que puedo decirle a los jaliscienses a través de sus cámaras es que no nos vamos a distraer, que vamos a trabajar todavía con más ganas, que la confianza que los jaliscienses nos han refrendado en las urnas la vamos a pagar con más trabajo, con más resultados, que sé que hay cosas que tenemos que hacer mejor, porque a veces cuando uno es echado para adelante y tenaz en defender una postura, eso puede confundirse con estar cegado a la realidad. Yo soy el primero que es consciente de que hay temas en los que tenemos que corregir y hacer mejor las cosas. Un gobierno que no es capaz de ejercer la autocrítica me parece que está condenado al fracaso. Entonces, en aquellos temas en los que tenemos que mejorar, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo, pero en los otros muchos temas que creo que se han entregado resultados y vamos avanzando muy bien, vamos a apretar el ritmo y yo espero entregar siempre buenas cuentas al pueblo de Jalisco. Y muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Pues gracias, Miguel. Igualmente, y gracias a usted por el favor de su atención y su confianza. Quédese aquí en Quiero TV. Y bueno, pues ya conoció usted esta nueva perspectiva que se está abriendo para Jalisco. Gracias y muy buenas noches.